práctica número 8, referente a tecnologías de control de contaminantes. Somos el equipo 3 y está conformado por mi compañero Luis Ángel Garduño Juárez, mi compañero Juan Adrián Garibay Juárez y un servidor Marco Javier Hernández Sánchez. El objetivo general de esta práctica fue relacionar las emisiones atmosféricas con el sector industrial e identificar tecnologías de control de contaminantes. Dentro de los objetivos específicos tenemos investigar la industria de jurisdicción federal e identificar las emisiones atmosféricas de dicho sector, investigar los equipos de control de emisiones que se estilan en la industria seleccionada y la normatividad aplicable a las emisiones que genera de igual modo la industria, identificar tecnologías de control de contaminantes apropiadas a las emisiones atmosféricas del sector seleccionado y la normatividad aplicable a sus emisiones atmosféricas. Y por último, proponer medidas preventivas para la reducción de contaminantes atmosféricos. La industria que nosotros elegimos fue una incineradora de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Esto implica la quema de desechos producidos por hospitales, instalaciones veterinarias e instalaciones de investigación médica. La NOM 087 clasifica estos residuos en 5, que son cultivos y cepas, sangre, residuos patológicos, residuos no anatómicos y residuos punzocortantes. Hoy en día, por la epidemia de COVID-19, vino habiendo un incremento de residuos infecciosos desde gasas, cubrebocas, jeringas y fluidos. Desde que inició la epidemia hasta el pasado 8 de junio, al menos 7.5 toneladas de residuos biológico-infecciosos han sido abandonadas o mal manejadas en el país, por lo que se debe garantizar que las empresas que brinden manejo y tratamiento de estos residuos cumplan con la normatividad aplicable con el fin de evitar riesgos a la población y al medio ambiente. La NOM 087 Semarnat Salud 2002 establece que los RPBI serán tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. El tratamiento más utilizado es la incineración, ya que puede reducir hasta el 90% del volumen y el 75% del peso de los residuos. El método que seguimos fue el siguiente. En primer lugar, con la ayuda de una computadora y conexión a internet, se eligió una empresa de jurisdicción federal, que en este caso fue una incineradora de RPBIs. Después se describió el proceso de la incineración, especificando la entrada de insumos y las salidas de contaminantes atmosféricos y otros residuos. Posteriormente se elaboró una tabla en donde se especificó el proceso, los insumos, las salidas de contaminantes, así como su cantidad y la normatividad aplicable. Y por último, se eligieron alternativas de prevención de emisiones atmosféricas aplicables a una incineradora de RPBI, especificando su porcentaje de remoción y el costo. Descripción del proceso. Como primer lugar está lo que es la recepción de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Posteriormente pasan a un almacén temporal en cámara de refrigeración. Esta no debe de pasar los 4 grados centígrados. Para ello se suministra energía eléctrica. Posteriormente pasan a un alimentador para después pasar a lo que es el horno de incineración. En este horno pues obviamente se emiten emisiones atmosféricas y es alimentado por gas LP. También de este incinerador salen cenizas consideradas como residuos peligrosos. Estas cenizas pues se tienen que recolectar y almacenar conforme la normatividad y pues después se le tiene que dar una disposición final a estas cenizas. ¿Qué normatividad va a aplicar a esta industria? Obviamente la norma oficial mexicana NOM 087 ECOL Salud 2002, Protección Ambiental, Salud Ambiental, que especifica los residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Y la norma oficial mexicana NOM 098 Semarnat 2002, Protección Ambiental, Incineración de Residuos, Especificaciones de Operación y Límites de Emisión de Contaminantes. El funcionamiento del incinerador. Existen principalmente 3 tipos de incineradores: el de aire controlado, el exceso de aire y el de horno rotativo. Nosotros elegimos uno de horno rotativo.
Estos incineradores están diseñados con una cámara primaria donde los desechos se calientan y volatilizan, y una cámara secundaria donde se completa la combustión de la fracción volátil. La cámara primaria consiste en un horno giratorio ligeramente inclinado en el que los materiales de desecho migran desde el extremo de la alimentación al extremo de la descarga de las cenizas. La tasa de rendimiento de los desechos se controla ajustando la tasa de rotación del horno y el ángulo de inclinación. El aire de combustión va a ingresar a la cámara primaria a través de un puerto, y un quemador auxiliar se usa generalmente para iniciar la combustión y mantener las temperaturas de combustión deseadas. Tanto la cámara primaria como la secundaria están revestidas con ladrillo refractario resistente a los ácidos. Los compuestos volátiles y los gases de combustión pasan de la cámara primaria a la cámara secundaria. La cámara secundaria funciona con exceso de aire y la combustión de los compuestos volátiles se completa en la cámara secundaria. Debido al movimiento turbulento de los desechos en la cámara primaria, las tasas de combustión de sólidos y el arrastre de partículas en el gas de combustión son más altas para los incineradores de este tipo. Como resultado, los incineradores de horno rotativo generalmente tienen dispositivos de limpieza de gases adicionales. Estas son algunas imágenes que muestran incineradores de horno rotativo. Y bueno, ¿qué contaminantes se van a generar en este proceso? Se genera material particulado, que este va a ser resultado de una combustión incompleta de compuestos orgánicos y por el arrastre de cenizas debido al movimiento turbulento de los gases de combustión. También se emite ácido clorhídrico, ya que la mayor parte de cloro que se une químicamente a los desechos en forma de cloruro de polivinilo y otros compuestos clorados se convertirá en ácido clorhídrico por medio de la combustión. Dióxido de azufre. El azufre se une químicamente dentro de los materiales que forman los desechos médicos y se oxida durante la combustión para formar dióxido de azufre. NOx se forman durante la combustión mediante la oxidación de nitrógeno unido químicamente a los desechos y por la reacción entre nitrógeno molecular y oxígeno en el aire de combustión. El monóxido de carbono es otro contaminante que se genera. Es un producto de combustión incompleta. Su presencia puede estar relacionada con oxígeno insuficiente, con el tiempo de combustión, la temperatura, la turbulencia en la zona de combustión. También se forman otros productos de combustión incompleta que varían desde hidrocarburos de bajo peso molecular como el metano o etano hasta compuestos de alto peso molecular como dioxinas policloradas y furanos. Y también se forman metales. El tipo y la cantidad de metales traza en el gas de combustión están directamente relacionados con los metales contenidos en los desechos. Esa es la tabla 1 que nos pedía la práctica, en la cual se relaciona el proceso de incineración de RPBIs con sus emisiones. Vemos que el insumo, pues obviamente son los residuos peligrosos biológico-infecciosos. El proceso es la incineración. Aquí están todos los contaminantes que se emiten: monóxido de carbono, ácido clorhídrico, NOx, dióxido de azufre, material particulado, arsénico, níquel, cadmio, plomo, cromo, cobre, mercurio, dioxinas y furanos. Se emiten más, pero no los consideramos ya que en la NOM 098 no se contemplan, solamente se contemplan estos para los límites máximos permisibles. Y bueno, aquí están las cantidades estimadas del contaminante atmosférico en unidades de tonelada de contaminante por año. Vemos que el que más emite son material particulado, ácido clorhídrico, NOx, dióxido de azufre, y bueno, los que menos se emiten son dioxinas y furanos. ¿Cómo llegamos a esas emisiones? Pues se tomaron en cuenta los factores de emisión que están en la tabla 2.3-16 del manual de la EPA. Por ejemplo, para calcular la emisión de monóxido de carbono se tomó el factor de emisión que
según la tabla, es de 0.191 kilogramos sobre miligramo. Ahora, teniendo en cuenta que la incineradora procesa 259.200 kilogramos de residuos biológico-infecciosos por año, se transforma esta cantidad a unidades de miligramos por año. Bueno, aquí se hizo la conversión y se llega a una cantidad de 2.592 por 10 a la 11 miligramos de residuos por año que va a procesar la incineradora. Ahora se calculan las emisiones anuales para el monóxido de carbono, que se hace multiplicando el factor de emisión por la cantidad de residuos que va a procesar la incineradora en miligramos, teniendo así un resultado de 4.95 por 10 a la 10 kilogramos de CO2 anuales. Y bueno, por último se transforma esta cantidad a unidades de tonelada por año y nos da como resultado 4.95 por 10 a la 7 toneladas de monóxido de carbono por año, que es la cantidad que tenemos aquí. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las tecnologías que se utilizan para el control de las emisiones atmosféricas. Esas tecnologías, de hecho, vienen igual marcadas en el manual de la EPA y bueno, generalmente se utiliza un tren para dar tratamiento a las emisiones. ¿En qué consiste ese tren? Primeramente, las emisiones pasan por un depurador húmedo, posteriormente a una inyección de solvente seco y por último a un filtro de tela. Los depuradores húmedos usan absorción de gas líquido para transferir contaminantes de un gas a una corriente líquida. El diseño del depurador y el tipo de solución líquida se utilizan para determinar en gran medida la eficiencia. Se utiliza generalmente agua que generan altas tasas de eliminación que van desde el 70% para ácido clorhídrico y un 30% para dióxido de azufre. También se ha demostrado que la adición de un reactivo alcalino al licor de lavado para la neutralización del ácido da como resultado eficiencias de eliminación superiores al 90%. La inyección de sorbente seco en esta se inyecta neumáticamente el sorbente en polvo directamente dentro de la chimenea o del ducto corriente abajo. El producto de desecho seco es removido usando filtros de tela principalmente. Estos filtros de tela, el gas residual va a pasar por la tela de tejido apretado o de fieltro, causando que el material particulado en el gas sea recolectado en la tela por tamizado y por otros mecanismos. Estos filtros pueden ser en forma de hojas, cartuchos o bolsas, con un número de unidades individuales de filtros de tela encasillados en grupo. Aquí está la tabla 2 que nos veía la práctica, en la cual se establecen las alternativas que mencionamos. Bueno, tenemos el proceso que es la incineración de RPBIs, los contaminantes que se emiten y la cantidad estimada del contaminante atmosférico, que bueno, estas cantidades fueron las de la tabla pasada. Estas emisiones se calcularon con los factores de emisión sin control y más aparte el manual ya nos proporcionaba factores de emisión con control que utilizaba de hecho estos tres procesos, o sea, este tren de procesos. Y bueno, con esos factores de emisión se calcularon estas emisiones. Y bueno, sí, hubo reducción en todas. Bueno, para el caso del arsénico no se proporcionaba un factor de emisión, por lo que no se pudo calcular esta parte. Pero en sí, en todos los contaminantes hubo reducciones que pudieron ser muy pequeñas, por ejemplo en los NOx, que se redujo muy poquito, y hubo otras bastante, bueno, que sí redujeron en mayor proporción, como por ejemplo el cobre. En cuanto a los costos, el depurador húmedo está más o menos de 50 a $950 por tonelada de contaminante al año.
La inyección de sorbente seco está entre 150 y $300 por tonelada año y el filtro de tela está entre 58 a $372 por tonelada año. Las emisiones pueden prevenirse modificando las técnicas de proceso y los parámetros físicos para optimizar las condiciones de combustión o mediante el empleo de técnicas de reducción. El nivel de reducción de emisiones de una planta incineradora varía dependiendo del tamaño de la planta y de la antigüedad. Las principales medidas de prevención están dadas por las buenas prácticas de combustión, que generalmente son proporcionar una condición óptima de tiempo, una condición óptima de temperatura, también una condición óptima de turbulencia y un buen suministro de aire para asegurar la oxidación completa de productos de combustión incompleta. Bueno, ya para concluir, las incineradoras de RPBI se emiten una diversidad de contaminantes, entre los que se generan están el monóxido de carbono, ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, plomo, mercurio, cadmio, cobre y material particulado. Existen dos tipos principales de incineradores, los de aire controlado. Los de aire controlado emiten menos emisiones a diferencia de los de horno rotativo, ya que debido a que en el de horno rotativo existe una mayor turbulencia y la combustión no está tan controlada como en los de aire controlado. Para el control de los contaminantes atmosféricos pueden aplicarse medidas preventivas como las buenas prácticas de combustión o pueden utilizarse equipos combinados para asegurar el cumplimiento de la normatividad. Los equipos de control más utilizados son depuradores húmedos y sistemas de inyección de solventes secos para la eliminación de gases ácidos y filtros de tela para el control de partículas. Por lo general, estos equipos se utilizan en combinación. Y pues bueno, eso sería todo para esta práctica. Aquí están las referencias y pues gracias por su atención.